El cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separa. Majestuoso es tu nombre, majestuoso es tu nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es tu nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es tu nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es tu nombre, no hay otro. Gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es él, poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Buenas tardes, hermanos. Qué gusto estar con ustedes hoy en este Viernes Santo. Queremos hablar acerca de la crucifixión de Jesús. Saben, para muchas personas la crucifixión en ese momento era como una evidencia de que Jesús no era el Mesías. Eso como fruto de la ignorancia de las Escrituras, la ignorancia acerca de quién era Jesús, de su trabajo en la tierra.
Pero esta tarde queremos ver cómo el Señor nos muestra su amor y su misericordia. Aún en medio de ese tiempo difícil es capaz de salvar a las personas y mostrarles a través de su muerte que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Así que voy a pedirles que oremos, tengamos una corta oración antes de empezar y que podamos entregar ese tiempo en las manos del Señor. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y de ver la belleza que ella nos muestra acerca del amor y la misericordia que tú has tenido a la humanidad. Señor, sabemos que en aquel momento las personas no entendían tu sacrificio. Ellos no supieron quién tú eras. Ellos te menospreciaron, pero también hubieron otros que te reconocieron y a los cuales tú tuviste misericordia. Señor, sabemos que este evento cambió al mundo. Cambió el tiempo, cambió la historia, y esto nos revela y nos refleja quién tú eres. Ayúdanos a no desaprovechar esto, Padre, y a recordarlo cada día de nuestra vida. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al versículo 26 de Lucas 23. Vamos a estar en Lucas 23, versículo 26 al 49. Dice: llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? En el versículo 26 nos narra que en ese camino de Jesús hacia el Gólgota, él iba golpeado, él había sido azotado, él iba de pronto desangrado, cansado, y tomaron a un hombre, a Simón, que al parecer era originario de Cirene, y le pusieron a que ayudar a Jesús a cargar su cruz. Pero junto con Simón también parece que una multitud iba detrás de él, según lo que nos dice el versículo 27. Y en esa multitud también iba un grupo de mujeres que se iban lamentando por el sacrificio de Jesús. Pero miren, Jesús nos muestra algo importante en estos versículos. Porque en el versículo 28 dice que Jesús se volvió a ellas y les dijo: no se lamenten por mí, lamentense por ustedes, lamentense por sus hijos, porque van a haber días que ustedes van a decir: mejor no hubiéramos nacido, porque viene el juicio de Dios sobre las personas que le crucificaron. Jesús parece que hace mención de algunas citas que estaban en Oseas 10:8, cuando habla acerca del juicio de Dios hacia Israel. Estas mismas palabras podemos encontrarlas también en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 16 y 17, capítulo 9, versículo 8, cuando Jesús dice: ustedes van a desear que los montes caigan sobre ustedes, que los escondan. Jesús les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes. Parece que el lamento de estas mujeres era equivocado, porque ellas no entendían el propósito del sacrificio de Cristo. No solamente eso, sino que también en los versículos 31 dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y Jesús estaba diciendo: si al árbol verde, que es el árbol que todo el mundo cuida por su fruto, por su sombra, hacen estas cosas, ¿qué no harán al seco? Ellos estaban desaprovecharon a Jesús, quien lo único que vino a hacer es darnos el bien. En el versículo 32 al 38 nos habla acerca de cómo lo trataron. Dice que llevaban con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partieron entre sí sus vestidos
echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Dicen los soldados, versículo 36, también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Parece que toda la gente había hecho de este evento un espectáculo para burlarse de Jesucristo. Dice en el versículo 38 que ellos pusieron un rótulo en 3 lenguas diferentes para que las personas pudieran pasar y leer de qué se trataba este sacrificio. Se trataba, decía el rótulo, del rey de los judíos. Dice que los soldados romanos se acercaban para darle vinagre a él y le escarnecían y le decían: tú eres el rey de los judíos, sálvate, burlándose de él. Pero no solamente los soldados romanos, sino que el 35 dice que también el pueblo mirándolo y los gobernantes se burlaban. Pero algo interesante del versículo 35 es que dice que los gobernantes reconocían que había salvado a otros. Dice: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Ellos no entendían que la salvación la estaba adquiriendo todo el mundo a través del sacrificio en la cruz. Pero su ignorancia, aunque ellos reconocían parte de su deidad que le había salvado a otros, ellos no reconocían la verdad que había detrás de este sacrificio. La actitud de Jesús en esta cruz, en el versículo 34, la narra de esta manera. Dice que, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé, pero he escuchado de muchos padres que cuando sus hijos sufren en la escuela de pronto porque otros niños los maltratan, muchos padres se indignan porque de pronto su hijo es algo muy preciado para ellos y se sienten incapaces de poder defenderlo de pronto de otros niños. Pero la actitud de Jesús en medio de toda esta burla y todo este maltrato hacia él, la actitud hacia el Padre es: Padre, perdónalos porque si actúan así es porque no saben lo que están haciendo. Padre, perdónalos porque si me están crucificando es porque nunca reconocieron quién era yo, aunque tu escritura, tu palabra lo haya dicho. Padre, perdónalos. Jesús estaba intercediendo por nosotros en medio de su dolor. Pero en medio de este dolor, en medio de este espectáculo, en medio de toda esta burla que estaban haciendo a Jesús, parece que brilla la luz en medio de la ignorancia. Y es la historia de estos 2 malhechores que están crucificados a la par de él. En el versículo 39 dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos de nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren que en medio de toda esta burla, en medio de todo este maltrato, parece que uno de los malhechores, en su agonía, él arremete también contra Jesús y le dice: sálvate y sálvanos. Pero todo esto parece que ha hecho reflexionar al otro malhechor. Y en medio de su dolor, él reprende a este hombre por estar injuriando a Jesús, por estar menospreciándolo. Y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en medio de la misma condenación? Miren, si ha llegado la condenación a este hombre y este hombre no se arrepiente todavía, qué dureza de corazón. Pero él dice en el versículo 41: nosotros a la verdad merecemos estar aquí, pero él no, él es justo. Él parece que reconoce quién es Jesús en medio de su agonía. Él no solamente reconoce su condición, sino que reconoce a Jesús y también
clama a Jesús. En el versículo 42 dice que le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y lo glorioso e incomprensible de Jesús es que este hombre que estaba siendo crucificado por sus pecados, cuando reconoce a Dios, cuando reconoce a Jesús, cuando clama a Jesús, Jesús le da esperanza y le da perdón. Y Jesús le dice en el versículo 43, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ciertamente estarás conmigo hoy en el paraíso. Jesús había dado esperanza a este hombre en medio de su dolor. Jesús puede dar esperanza a nosotros en medio de nuestro dolor. Dice el versículo 44 al 49, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas. Al parecer, en ese momento dice que entre las 12 del día y las 3 de la tarde Jesús estaba sufriendo, y al final él clama al Padre y le dice, te entrego mi espíritu. El día se oscurece al mediodía, se oscurece, ¿verdad? El velo se rompe y él expira, y la primera exclamación del soldado romano es, verdaderamente este hombre justo, y dice que da gloria a Dios. La muerte de Jesús, ese sufrimiento sirvió para que este hombre romano también conociera que Dios era justo. No solamente eso, sino que dice que la multitud se iba golpeándose el pecho, como de pronto sintiéndose culpables de lo que habían hecho. Yo quiero decirte un par de cosas a manera de conclusión. El deseo de Dios, al dejarnos la narración de su historia, es que en medio de tanta ignorancia podamos verle. Que la ignorancia acerca de Jesús no te lleve a la condenación, sino que su luz te lleve al arrepentimiento, a reconocer nuestra condición, a que podamos pedir como aquel hombre en la cruz, que nos perdone y que nos salve. El deseo de Dios es que reconozcas cuán culpable eres, pero no solamente para que golpees tu pecho, sino también para que puedas arrepentirte y disfrutar del beneficio que hay en el sacrificio de Cristo, que fue la propiciación perfecta por nuestros pecados. Que su muerte no pase en vano, que su muerte no sea en vano en tu vida, porque nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos conocido su verdad, le exaltamos por su muerte, porque sabemos que fue el sacrificio perfecto, la afirmación y confirmación del verdadero Mesías. Pensemos en esto, que no pase el tiempo en vano, que nosotros podamos agradecerle cada día por lo que ha hecho por nosotros. Que el Señor le bendiga.